El presidente Alejandro Yamatei en la Asamblea de la ONU no profundiza en la crisis política en Guatemala y menciona que entregará el poder a quien quedó electo. Codeca bloquea carreteras como una manera de protestar en contra de las acciones del Ministerio Público. Cámaras empresariales reprochan que interrumpan vías. El Ministerio Público busca embargar las cuentas bancarias del médico cirujano Kevin Maluf, quien es señalado por la desaparición de un paciente. Empiezan a difundir los precios para los boletos del concierto de Marc Anthony en noviembre en Guatemala. Una de la tarde en punto. Iniciamos la emisión en directo de Noticiero Guatevisión de este martes 19 de septiembre. Soy Paula Osaeta y los acompañaré en esta emisión. Rocío Lazo se reincorporará mañana, así que comenzamos con las noticias. Este mediodía el presidente Alejandro Yamatei disertó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se ha referido de forma escueta a la situación en Guatemala y al traspaso de mando. Pero para conversar sobre el tema nos enlazamos hasta nuestra sala de redacción con Henry Montenegro. Adelante, Henry, te escuchamos. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Bueno, quiero contarte que había mucha expectativa en torno a este discurso que brindó este mediodía el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, esta expectativa era derivado de la situación que hay en nuestro país y derivado de los pronunciamientos que han habido sobre las acciones del Ministerio Público en torno al binomio presidencial electo y también en contra de la agrupación política Movimiento Semilla. Sin embargo, en el último de los puntos de los cuales abordó el presidente Alejandro Yamatei en este discurso que duró poco más de 20 minutos, y fue hasta el último momento en el que él se refirió a que él aseguró que trasladará hará el traspaso de mando el próximo 14 de enero, es decir, él confirmó y que entregará el próximo 14 de enero el poder de la presidencia a Bernardo Arévalo. Sin embargo, también hizo referencia a algunos aspectos de que según él se llevó a cabo un proceso electoral lleno de injerencia extranjera, fue lo que él mencionó, citando las palabras mencionadas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, fue una intervención corta, al menos al referirse a este tema específicamente, y que se da en medio también de algunos pronunciamientos, como por ejemplo ayer el tema que fue abordado también por parte de la Organización de Estados Americanos, y sumado también a ayer un pronunciamiento que se da por parte del embajador ante esta instancia, donde exigía que Guatemala pudiera cumplir con lo acordado en la Carta Democrática ante la Organización de los Estados Americanos. Vamos a continuación el fragmento en el cual el presidente Alejandro Yamatei se refería a este tema. Señor presidente, este es mi último discurso en esta Asamblea General como jefe de Estado, y distinto a la falta de la verdad que hoy hemos escuchado en este podio, entregaré el poder a quien resultó electo por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala el próximo 14 de enero, que se cumple mi mandato constitucional. Un evento electoral que estuvo enmarcado con acciones de injerencia internacional innecesarias, porque nuestra democracia puede que no sea perfecta, pero ha sido una democracia que nos ha permitido el principio de alternancia en el poder, el respeto a la Constitución, y en un continente donde algunos presidentes luchan por quedarse, perpetuarse y aferrarse a los puestos, permitiendo reelecciones, aún en contra de sus propias constituciones, en Guatemala se cumple a cabalidad el principio de alternabilidad en el poder cada 4 años. No, y es que, Paula, hay algo muy importante, es que este minuto de la intervención del presidente Alejandro Yamatei fue el único momento en el cual en este discurso se refirió al menos a la coyuntura que está atravesando nuestro país. En el resto del discurso, ¿qué fue lo que mencionó el presidente Alejandro Yamatei? Pues bueno, quiero contarte que coincidentemente antes del mandatario guatemalteco estuvo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el discurso del presidente de Ucrania, quien se refirió a la guerra que existe con Rusia. Y fue justamente el tema que también abordó el presidente Alejandro Yamatei, quien
de alguna forma cuestionó el papel que tienen las Naciones Unidas e incluso propuso que se deben hacer algunas reformas de fondo sobre el trabajo que realiza esta instancia desde su fundación, recordamos, en 1944. Además, enfatizó en algunos otros temas como por ejemplo el combate a las drogas, así como también a la trata de personas, pero la mayor parte del discurso estuvo centrada en la situación de entre Rusia y Ucrania. Por lo que bajo este nuevo orden debemos lograr unas Naciones Unidas que busque la paz y el desarrollo humano. Se debe exigir el respeto al derecho internacional, el respeto a la solución de las diferencias de manera pacífica, al respeto a la autodeterminación de los pueblos. Para que esto se logre, cada país debe levantar su voz, cada país debe decir basta. Y hoy mi país se une al clamor para decir basta. Mi país se suma al llamado mundial para el inmediato retiro de las fuerzas rusas, respetando la integridad territorial y la unidad nacional de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Slava Ukraini. Pero Paula, y esto fue a grandes rasgos el parte del discurso del presidente. 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde, como repito, la expectativa era para determinar si el mandatario se referiría específicamente a todas las acciones del Ministerio Público y donde se le han pedido al Estado de Guatemala el que pueda cumplir con algunos compromisos internacionales y de esa manera se pueda garantizar la transición con miras al próximo 14 de enero. Pero este es parte del reporte que tengo a esta hora. Regreso contigo al set principal. Muy buenas tardes. Gracias, Henry, por tu reporte. Era lo que había dicho esta mañana el presidente Alejandro Yamatei en la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos. Y continuamos con el mismo tema, porque derivado de la situación en Guatemala por las acciones del Ministerio Público, el gobierno de los Estados Unidos, por medio de su embajador ante la OEA, Frank O'Mora, exigió a Guatemala que cumpla con los compromisos de la Carta Democrática de esta instancia para que se garantice una transición fluida y pacífica. Así lo publicó en su cuenta de X. Sin embargo, ayer, ante el Consejo Permanente de la OEA, el diplomático también se refirió al tema. Muy corruptos para suspender. Los Estados Unidos siguen muy preocupados por las acciones sin precedentes de aquellos que buscan socavar la democracia en Guatemala, desacreditando y obstruyendo la democracia y la transición pacífica del poder. Estas actitudes antidemocráticas, incluyendo también los comportamientos del Ministerio Público y otros individuos muy corruptos para suspender el partido político del presidente electo, socavan la voluntad del pueblo de Guatemala y va en contra directa de la Carta Interamericana Democrática Interamericana. Los Estados Unidos reitera una vez más nuestro llamamiento a que el gobierno de Guatemala siga dentro de la Carta Interamericana Democrática, trabajando para que haya una transición pacífica del poder el 14 de enero del próximo año. Y este martes, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, alertó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre la posibilidad de un golpe en Guatemala que podría impedir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo. Lula da Silva fue el primer mandatario en disertar ante la Asamblea General de la ONU, donde además volvió a condenar el embargo que mantiene Estados Unidos sobre Cuba y aprovechó para hacer referencia a los problemas que enfrentan otros países, entre ellos Guatemala. De las elecciones democráticas en Guatemala hay un riesgo de que haya un golpe que impediría que el ganador de las elecciones democráticas asuma su cargo. La guerra en Ucrania expone nuestra incapacidad colectiva de hacer prevalecer los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y mire, por medio de sus redes sociales, el presidente electo Bernardo Arévalo dio a conocer que presentará una propuesta al presidente Alejandro Yamatei para retomar la transición, pero con cambios en la metodología para proceder directamente al trabajo técnico sectorial. La semana pasada Arévalo expuso que suspendía la transición derivado de las acciones del Ministerio Público. Sin embargo, el lunes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó a retomar una transición pacífica y Arévalo manifestó que ante las propuestas de Almagro buscarían presentar la propuesta.
Y vamos a cambiar de tema porque ahora vamos a conocer cómo está el tránsito en Villanueva con Henry Quevedo. Adelante. Muy buenas tardes. En este mediodía de martes, Tránsito de Villanueva les informa sobre las distintas novedades en la movilidad vehicular, donde resalta el accidente de tránsito en la bajada de la Cruz, donde un tráiler perdió el sistema de frenos, colisionó con varios árboles, también se empotró con un vehículo que estaba estacionado y terminaron empotrados en una pared. Otro árbol cayó sobre otro vehículo de transporte pesado y esto nos generó complicaciones en la movilidad vehicular por varios minutos, que a esta hora del mediodía todavía están afectando la circulación del tránsito, especialmente del kilómetro 23 al ingreso a la bajada de la Cruz en el kilómetro 18 y en el ingreso de la calzada Concepción y Cuarta Avenida, desde el puente Enrique Tejada hasta lo que es el ingreso hacia lo que es la incorporación a la ruta al Pacífico con dirección al sur. Esto también afectará el tránsito de Bárcenas y de San José porque se va a incrementar la movilidad vehicular. Mientras tanto, en la calzada Raúl Aguilar Batres seguiremos trabajando los reversibles con dirección hacia el sur. La conexión de Búcaro a Senma no presenta complicaciones y Ciudad Real y Boulevard El Frutal seguirán siendo administrados con los respectivos carriles reversibles. Así que recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo. Le deseamos una excelente tarde. Esta mañana varias rutas están bloqueadas. Al regresar le contamos cómo se desarrollan las protestas. Ya estamos de regreso, lo hicimos con información que sucedía desde tempranas horas de la mañana, y es que este día se han registrado diversas manifestaciones y bloqueos por parte de Codeca a nivel nacional. Dentro de estos lugares está la ciudad de Guatemala, donde se han realizado diversas marchas. Andrea Domínguez ha dado seguimiento al caso y nos da los detalles. Andrea, te escuchamos, adelante. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes, tal cual tú lo indicas. La manifestación por parte de Codeca también se ha realizado acá en la ciudad de Guatemala, que comenzó en la plaza de la Corte Suprema de Justicia y luego se movilizó hasta el edificio del Ministerio Público, donde ya se han colocado diversas pancartas con solicitudes, pero la principal es precisamente la renuncia de aquellos que componen la cúpula del Ministerio Público. ¿Qué es lo que solicitan como Codeca? La renuncia de Consuelo Porras, de Curruchiche y sus lacayos más cercanos que sirven directamente al pacto de corruptos. Eso es lo que exigimos. No podemos solo pedir la renuncia, también pedimos juicio y castigo para estos criminales que no han tenido límites para proceder. Vemos incluso parte de las peticiones que se tienen, incluso en este momento está llegando el exdiputado Linares Beltranena, a quienes vemos cómo le hacen este tipo de gritos en este lugar mientras él va llegando al Ministerio Público. Esto es parte de lo que se está viviendo acá frente al Ministerio Público en medio de estas manifestaciones que se realizan y que ahora han llegado hasta el edificio central del MP, en donde se han colocado diversos carteles, dentro de ellos también el rechazo principalmente al actuar del fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal general María Consuelo Porras, pero también en materia a el alza a la canasta básica y al costo del transporte público, que ahora, después de retirar el subsidio, estaría costando de 1 quetzal a 5 quetzales, según lo están denunciando también acá los mismos manifestantes, y que están pidiendo soluciones y sobre todo la renuncia de estas personas. Este es parte del ambiente que se vive en este momento frente a el Ministerio Público, en donde las autoridades de Codeca han sido firmes al señalar de que no obtener alguna respuesta a las peticiones que se están teniendo, este tipo de movilizaciones continuarán, no solo para exigir esta demanda, sino también en materia a que se continúe respetando la democracia en Guatemala. Con imágenes de María José Bonilla y Esvin García, reportó Andrea Domínguez.
Y vamos a continuar con este mismo tema porque en Escuintla, integrantes del Comité de Desarrollo Campesino bloquearon por 3 horas la autopista Puerto Quetzal, causando por lo menos 2 kilómetros de fila de vehículos. Carlos Paredes dio cobertura a este bloqueo y nos indica cómo se llevó a cabo la liberación de la ruta. Carlos, adelante, te escuchamos. Gracias por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Fue el kilómetro 62 de la autopista Puerto Quetzal, el cual fue bloqueado por integrantes de Codeca. Resaltar que este inició a las 7 de la mañana. Para bloquear el paso, los manifestantes colocaron piedras y posteriormente enseñaron pancartas donde indicaban su malestar ante lo que está sucediendo en el país en relación a las acciones del Ministerio Público. Nosotros seguiremos en las calles exigiendo la renuncia de la fiscal general, de los jueces Curruchiche y Orellana. Sabemos que el pacto de corruptos, específicamente los criminales del Ministerio Público, han violentado el derecho constitucional y el derecho que tiene la población de elegir libremente. Y esto atenta contra la democracia y la justicia de este país. Resaltar que este bloqueo fue levantado de forma pacífica por quienes habían bloqueado este paso a eso de las 7 de la mañana. Nosotros en cumplimiento al mandato constitucional y también al fallo de la Corte de Constitucionalidad, pues venimos a iniciar el diálogo, ¿verdad? Y pues ahí están los frutos. Creo que somos el primer punto que se libera a nivel nacional y eso dice mucho de la comprensión de las personas también. Sí, garantizó el derecho a manifestación y locomoción al mismo tiempo. Tenemos instrucciones del señor Procurador para seguir dando acompañamiento a todos estos eventos que surjan por el conflicto social que tenemos, ¿verdad? Según los manifestantes, estarán en apresto ante lo que puedan indicar sus dirigentes en relación a estas medidas de hecho. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y este mediodía, varios puntos del país continúan bloqueados por manifestantes del Comité de Desarrollo Campesino Codeca que exigen la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, y de otros funcionarios. Minor Talk desde Totonicapán tiene más detalles. Para comentarle a los televidentes de Noticiero Guatevisión que esta mañana integrantes del Comité de Desarrollo Campesino Codeca en esta ciudad de Quetzaltenango informaron que para mañana habrá bloqueos en diferentes puntos del país por parte de esta organización campesina y la razón de estos bloqueos es para exigirle a la fiscal Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche y al juez Freddy Orellana su renuncia. De acuerdo con los representantes de Codeca, estos 3 funcionarios públicos serían los responsables de la desestabilización política en el país. Pidiendo la renuncia de unos de los corruptos del sistema de justicia como Curruchiche, como Consuelo Porras y Freddy Orellana, quienes han estado encubriendo a los corruptos, simulando delitos en contra de los jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y que están trabajando en contra de la corrupción. Y que nuestros hermanos que nos sirven disculpar, porque la verdad que si nosotros no procedemos con ese paro plurinacional, estos corruptos no entienden. Ellos hacen y lo que ellos hacen, según ellos hacen como que ellos son los que mandan a este país empobrecido y ellos no saben que el pueblo es el que manda. Lo que queremos, Codeca lo que pide en este momento y a partir del día de mañana 19 a las 6 de la mañana, la renuncia de esos 3 ladrones que están en el poder. Rocío, y conforme avanzan las horas de este día lunes en otros municipios y departamentos del país, integrantes de Codeca ya anuncian bloqueos también en sus diferentes territorios. Con esta información regreso contigo en Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Y ahora le cuento que un grupo de vecinos de Santa Cruz del Quiché llegó hasta el frente de la gobernación departamental en donde realizaron una manifestación. Exigían la renuncia de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público, Rafael Curruchiche de la FESI, la fiscal Cintia Monterroso y el juez Freddy Orellana, acusándolos de orquestar un golpe de estado técnico. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Héctor, adelante, te escuchamos. Paula, buenas tardes. Hoy nos encontramos ubicados en Santa Cruz del Quiché, pues en donde un grupo de vecinos llegaron hasta el frente de la gobernación departamental en Santa Cruz del Quiché para realizar una manifestación exigiendo la renuncia
de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como también de el fiscal de la FESI, Rafael Curruchiche, y el juez Freddy Orellana. Los manifestantes expresaron que mantienen la preocupación de que Guatemala se convierta en otra Nicaragua, dijeron ellos, en donde pues se quiera perpetuar en el poder un grupo de personas. ¡Qué barbaridad hasta dónde hemos llegado! Nosotros vamos en camino a convertirnos en una Nicaragua. Daniel Ortega dice que él siempre gana las elecciones. Por supuesto, se utiliza su mismo fiscal general para encerrar a la oposición. Es lo mismo que está pasando aquí ahora. Por eso está preocupado Estados Unidos, por eso está preocupada la Unión Europea, porque están viendo que estamos cayendo en otra Nicaragua, en otra Venezuela. Esta manifestación se une a todas aquellas que se están realizando en diferentes departamentos de Guatemala. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Cámaras empresariales se pronuncian por los bloqueos. Luego del corte comercial le detallamos estas reacciones. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con información de los bloqueos, porque la Cámara de Comercio rechazó los bloqueos efectuados por el Comité de Desarrollo Campesino, argumentando que tales medidas violentan derechos constitucionales de los guatemaltecos. Según el sector privado, tales acciones son abusivas e ilegales, pues limitan la libre locomoción de los ciudadanos y la libertad de industria y comercio. La entidad también resaltó que miles de guatemaltecos sobreviven del trabajo diario que generan a través del libre comercio, el cual no puede realizarse cuando las rutas de movilidad se encuentran bloqueadas. Y la Cámara de Industria de Guatemala pide a las autoridades que intervengan para despejar los puntos bloqueados. Respetamos los derechos de reunión y manifestación pacífica y libre emisión del pensamiento contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, los bloqueos atentan contra los derechos constitucionales de los guatemaltecos, como la libertad de locomoción, salud, industria, comercio y trabajo, e implican pérdidas económicas, afectando el desarrollo del país, dice el comunicado. Y la Cámara del Agro también se ha pronunciado en contra de los bloqueos de carreteras en diversos puntos del país por integrantes de Codeca. Indican que los bloqueos afectan la movilidad de las personas, transportes y mercaderías, por lo que piden a las autoridades que se hagan valer amparos vigentes para permitir el paso en las vías y así poder agilizar la movilidad vehicular en las diferentes rutas del país. Y ahora revisamos los mensajes o denuncias que ustedes nos envían al WhatsApp de Guate Reporta al 4003-3859. Iniciamos con el reporte que se manda desde Mazate. Nuestro televidente Francisco Rivera nos cuenta que en el kilómetro 160 entre Mazate y San Francisco Zapotitlán ha quedado abandonado el trabajo de la construcción de un puente. Agrega que desde septiembre del 2022 empezó la obra y quedó inconclusa. La estructura era construida para evitar accidentes por los agujeros que se generan por la lluvia. Este es el paso sobre el río de San Francisco. Está ubicado en el kilómetro 160. Este es parte de un puente desde finales del año. Y hasta la fecha dejaron este ballet y el puente lo tienen abandonado desde el mes de junio, no lo han terminado. Jovial y el Ministerio de Comunicaciones es un irresponsable juntamente con el gobierno de Yamatei. Esperamos que antes de que termine el periodo lo terminen para el servicio de la población. Gracias.
El médico cirujano Kevin Maloof este martes vuelve a un juzgado. Al regresar, entérese qué ocurre en la audiencia. Repasamos ahora lo que sucede en el mundo. Jaime Moreno, de Boa Noticias para Guatevisión en Estados Unidos, nos brinda detalles de lo discutido hasta ahora en la Asamblea 78 de las Naciones Unidas. Adelante, Jaime, buenas tardes. Una voz común están encontrando los presidentes que atienden la Asamblea número 78 de las Naciones Unidas, y es la necesidad de reformar los organismos multilaterales como este en el que están participando el día de hoy. Dice el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que muchas de estas instituciones fueron creadas durante el periodo de la bipolaridad, el periodo de la Guerra Fría. Hoy el mundo es multipolar y obedece a necesidades, a desafíos diferentes que dificultan, por ejemplo, la resolución de guerras como la que se está presentando en Ucrania. En su discurso, el presidente Joe Biden, por ejemplo, propuso que se amplíe el número de países que hacen parte del Consejo de Seguridad. El presidente Joe Biden considera que una vez reformado el Consejo de Seguridad, reformadas las Naciones Unidas y otras instituciones, se le podría dar una respuesta más oportuna, una respuesta más efectiva a los diferentes retos que enfrenta el mundo en este tipo de tensiones. También hizo un llamado a que se siga defendiendo la causa de Ucrania, para que ellos tengan la posibilidad de defenderse frente a la invasión de Rusia. Considera, y se pregunta él, lo dijo en el discurso, que si esto no se hace, lo que está en riesgo es que en cualquier momento cualquier otro país podría ser víctima de lo mismo, de una invasión, simplemente por una ambición territorial, y que nadie estaría a salvo. Esa es su justificación del por qué considera que se debe mantener este respaldo. Un respaldo que en algunas partes comienza a debilitarse. Por ejemplo, internamente en Estados Unidos prontamente se va a discutir el presupuesto, y hay un sector que está promoviendo que esta ayuda se restrinja o que simplemente se elimine, lo que también conlleva a que Volodymyr Zelensky acuda a Washington, a la Casa Blanca, y se reúna con el presidente Joe Biden para dar un mensaje de apoyo en defensa de la invasión que se está dando en este momento por parte de Rusia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también habló. Él habla de la necesidad, por ejemplo, de reformar el Fondo Monetario Internacional. Considera que el Fondo Monetario Internacional debe adaptarse a las necesidades que tienen hoy los países, a darles créditos en mejores condiciones, a permitirles que se reformen. Muchos de los países en desarrollo se vieron fuertemente afectados como consecuencia de la pandemia y hoy están enfrentando aprietos económicos. Considera el presidente Gustavo Petro que esta es una necesidad urgente, una necesidad que también la comparte el presidente Joe Biden, quien le ha pedido recursos adicionales al Congreso para financiar, por ejemplo, el fondo, aparte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para darle una opción diferente a los países de refinanciamiento. Estas son algunas de las conclusiones de los comentarios que han hecho los presidentes hasta este momento. En la misma línea habló también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, hay una coincidencia en que todos estos asuntos podrían resolverse de una mejor manera al reformar estas instituciones que fueron creadas en un contexto muy diferente al que vive el mundo el día de hoy. Soy Jaime Moreno, de La Voz de América, desde Nueva York para Guatevisión. Y ahora quiero contarle que Elon Musk, dueño de X, antes Twitter, contempla imponer un pago mensual a los usuarios de la red social para combatir los bots, que son cuentas que generan contenido incesante. Y regresamos a Guatemala, porque para esta mañana estaba programada una audiencia por el caso de Floridal Marroque, caso en el que el cirujano Kevin Maloof es señalado de su desaparición. Vamos con Fátima Herrera para conocer cómo se desarrolló. Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Paula y audiencia del noticiero Guatevisión. Han pasado 3 meses desde la desaparición de Floridal Marroque, una mujer de 59 años que había acudido a la clínica del doctor Kevin Maloof para tratamientos estéticos en la zona 14 capitalina. La versión del médico es que ella, al estar satisfecha de dichos tratamientos, había solicitado abandonar la clínica y que la habrían acompañado al lobby del edificio con silla de ruedas, del cual se habría retirado en su vehículo. Sin embargo, al
no tener comunicación con su familia, ellos decidieron emprender su búsqueda por medio de redes sociales. De acuerdo con el Ministerio Público, en la operación se registraron llamadas en las que a través de la clínica habían solicitado anticoagulantes y se habían comunicado también con una compañía de urgencias médicas. Además, con referencia a los videos de seguridad que supuestamente documentaron cómo ella abandonó el edificio, señalaron que se trató presuntamente de una simulación. Para esta mañana estaba programada una audiencia en la que se esperaba que los familiares solicitaran el embargo de los bienes de los 4 sindicados en este caso. Sin embargo, 3 de ellos acudieron de manera presencial y uno de ellos es precisamente el doctor Kevin Maluf, estaba enlazado por medio de una videoconferencia. Los representantes legales de Maluf presentaron una resolución en la que se le autorizaba al médico estar de manera virtual en esta audiencia. Sin embargo, la defensa de los familiares negó que esto era favorecerlo y privilegiarlo, y también solicitó que los 4 sindicados estén de manera presencial, por lo que el juzgado ha decidido reprogramar esta audiencia. Con esta información me despido con imágenes de Carlos Hernández para el Noticiero Guatevisión, reportó Fátima Herrera. Revisamos ahora los sucesos del día. Un trágico accidente se registró en el descenso de la Cruz Villanueva. Bomberos de Bárcenas informaron que fueron alertados luego de que testigos vieran el hecho vial. Según el conductor del tráiler, perdió el control del automotor luego de que le fallaran los frenos. En el lugar, un vehículo de 4 ruedas resultó afectado luego de que fuera impactado en la parte trasera por el cabizal. Los cuerpos de socorro informaron que no se registraron personas heridas. Y la Policía Nacional Civil informó que durante las últimas 24 horas a nivel nacional fueron capturados 77 personas, 34 fueron en la capital y 43 en los departamentos. De las más de 70 personas capturadas, 34 fueron detenidas con base a órdenes emitidas por diferentes juzgados. El área de comunicación agregó que 3 armas de fuego fueron decomisadas. Además, se recuperaron 2 vehículos y 6 motocicletas. Por otro lado, la PNC de Chimaltenango realizó operativos de despistolización en ventas de licor de Tecpan y detuvieron a Víctor N. de 23 años, quien presuntamente se encontraba bajo efectos de licor manejando una motocicleta color negro. Además, de manera ilegal portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros. Ya estamos de regreso y vamos a revisar cómo está el tránsito en la ciudad capital a esta hora de la tarde con Amílcar Montejo. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Esta es una alerta de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala. Manifestantes han mantenido presencia desde el área del Centro Cívico frente a la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se han dirigido al sector de la 18 calle, donde mantuvieron acción entre la 7ª, 8ª y 9ª avenida de la Zona 1. Ahora mismo los manifestantes ingresaron al área del Centro Histórico y han pasado cerca de la Corte de Constitucionalidad y Congreso de la República. Se están concentrando en la 15 Avenida, 15 Calle de la Zona 1 frente a las instalaciones del Ministerio Público en el barrio Gerona. Por eso les solicitamos la utilización de sectores como la 12, 11, 10ª y 9ª Avenida. Esas serían sus vías alternas en el tramo vehicular de la 19 hasta el área de la 8ª Calle de la Zona 1. En caso se movilicen más hacia el centro, les recomendamos utilizar sectores como la Avenida Elena, Calle Martí, el tramo vehicular del Boulevard La Asunción y nuevamente el área del Centro Cívico. Como siempre, el llamado es a la precaución y el total respeto a las normas viales. Por favor, cuide su vida y cuide la vida de los demás. Y mire, el Ministerio de Salud dispone de sumas millonarias de quetzales para mejorar los servicios, pero aún así no logra atender a los pacientes con urgencia. Al inicio de la pandemia de coronavirus recibió un préstamo de 1.500 millones de quetzales para construir 5 hospitales. Sin embargo, hoy, 3 años después, ha ejecutado apenas el 15%. ¿Dónde se quedó atrapado ese dinero? Nuestro compañero Carlos Kessler nos lo explica en el reportaje especial.
Y listo. A ver, imaginemos que tienen todo el dinero del mundo, pero que están enfermos y deben ir al médico. ¿Cuánto tiempo tardarían en decidir que tienen que acudir al hospital? Llegaría luego. ¿Por qué? Porque con el dinero sí camina uno luego. No tendría que pensarlo, sino directamente ir al hospital. El tiempo menos, lo menos que fuera para poder lograr salvar la vida. Porque mi salud es primero y después todo lo demás. Es imprudente quedarte en tu casa esperando. Así es que a veces somos imprudentes y no actuamos rápido. Claro, si uno está muy enfermo y no hay limitaciones económicas, uno sin dudarlo corre al hospital. El Ministerio de Salud no piensa así. Al menos no lo demuestra con sus acciones y con el dinero que presta para dar buena atención médica a toda la población. La ejecución de préstamos en el gobierno de Guatemala no es suficiente. En 2020, casi un mes después del inicio de la pandemia de COVID-19, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, le prestó a la cartera de salud 1.500 millones de quetzales para diseñar, construir y equipar 5 hospitales, 3 completamente nuevos y 2 ampliaciones de centros que ya existen. Hoy, más de 3 años después, el ministerio ha ejecutado el 15% de esos millones, según consta en el propio portal de préstamos externos del Ministerio de Finanzas, o sea, un quetzal con 50 centavos por cada 10 quetzales disponibles. Y es una pena total que habiendo los recursos, pues no existan esas capacidades de ejecución. Según las condiciones del préstamo, los 3 nuevos hospitales estarían ubicados en Cobán, Alta Verapaz, Mazatenango en Suchitepeques y la cabecera departamental de Jutiapa. Las ampliaciones serían para los establecimientos de Chiquimula y Sololá. ¿Y cómo vamos avanzando al día de hoy? Pues 3 años después desde que el Congreso aprobó el préstamo, específicamente en mayo de 2023, las ampliaciones de Chiquimula y Sololá fueron adjudicadas. Una empresa ganó el contrato para la obra. Por otro lado, los centros de Mazatenango y Jutiapa están a punto de ser asignados a una compañía. El ministerio, a la par del banco, está evaluando las ofertas. ¿Y el de Cobán? Pues ese va prácticamente en cero. Los funcionarios están definiendo las bases de licitación, esa lista de requisitos que las empresas deben cumplir para hacer la obra, como la cantidad de materiales que se necesitan conseguir para cada fase. ¿Es una injusticia para la población? ¿Por qué? Porque ellos teniendo el dinero, ¿por qué no hacer el bien para la población? Una, no se está invirtiendo en los hospitales a como debería, y 2, ¿qué está pasando con ese dinero? Esa es una buena pregunta, y aquí hay una respuesta. Aunque esté listo para ser gastado, el dinero se está quedando atrapado en los trámites y la ineficiencia. Veámoslo despacio. Ustedes saben que si alguien nos presta dinero, pues tenemos que atenernos a las condiciones de esa persona para entregárselo de vuelta. Bueno, eso le complica la vida al Ministerio de Salud, que para efectuar cualquier gasto de un préstamo también tiene que cumplir las leyes nacionales. Aquí el primer obstáculo, las miles de normas. Entonces terminan siendo procesos doblemente complicados o alargados de lo que sería si lo ejecutaran solamente por la normativa de la ley de contrataciones, la normativa nacional. Pero eso es muy técnico. Profundicemos más. Hablemos de los funcionarios que aplican esas reglas para gastar el dinero prestado. En la cartera de salud no hay empleados públicos capacitados para invertir en hospitales. Por ejemplo, para desarrollar los estudios que se necesitan antes de poner la primera piedra del edificio, como los que evalúan qué tan bueno es un terreno o qué tan demandados serán los servicios médicos. Yo te diría, en la mayoría de los casos, las entidades públicas no tienen esa información para hacer esos diseños. Entonces, pasa un buen tiempo para poder hacer los diseños porque requieren contratar los expertices técnicos para levantar esos datos. Es cierto, el gobierno puede acudir a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, que es parte del Ministerio de Comunicaciones, pero ellos también están verdes. Ninguno de sus 32 arquitectos y 8 ingenieros está especializado en infraestructura hospitalaria. En promedio, yo te diría que para una obra grande, los estudios que se requieren para poder diseñar todo lo que se llama la preinversión puede llevarte entre
8 y 14 meses, solo hacer la parte de preinversión. Estamos frente a un calvario que el propio Estado reconoce. En 2019, el Ministerio de Finanzas lideró la evaluación del Sistema Nacional de Compras Públicas, un estudio que revela qué tan eficiente es el gobierno para adquirir cualquier cosa. El informe apunta que los funcionarios encargados de decidir qué empresa es la mejor para un contrato, esos que adjudican, no tienen competencias técnicas para la materia. Es como si pusiéramos a panaderos decidir qué insumos son los mejores para edificar un hospital. Y a veces eso se nota. En este préstamo de 1.500 millones, el Ministerio de Salud repitió el procedimiento para seleccionar a la empresa que iba a construir los centros de Mazatenango y Jutiapa, es decir, la licitación. Como argumento, la cartera le dijo al banco que las empresas que compitieron por el contrato no presentaron todos los documentos necesarios en su papelería. Y eso hace que el proceso pues tengas que ir otra vez un poquito para atrás para volverlo a sacar y sacarlo conforme a las políticas de adquisiciones. En esa gracia se perdieron 5 meses. Pero ojo, el ministerio no le aclaró al banco si los documentos no estaban porque a las empresas se les olvidó o si a la propia cartera se le pasó pedirlos. Quisimos preguntarle su versión a las autoridades del ministerio, pero no atendieron nuestra solicitud de entrevista para este reportaje. Y a todo este rollo agreguémosle otra barrera que aleja la construcción de los hospitales: el cambio de autoridades en la cúpula del Ministerio de Salud. Esa autoridad nueva puede tener un expediente porque necesita entender, ¿verdad? Y ponerse a ver qué aprobó, qué avances hubieron, por qué lo detuvieron, por qué eligieron a esta empresa constructora, por qué no eligieron a la otra. En el gobierno de Yamatei ha habido 3 ministros de salud, todos denunciados por malos manejos al frente de la institución. Y también han pasado 5 viceministros administrativos, los responsables de velar por el buen uso de los préstamos. ¿Recuerdan que les conté que al personal estatal le faltaba formación? Pues ese pecado se vuelve grave si al año siguiente lo sustituyen por otros y al siguiente es lo mismo. Y todavía más grave si están sometidos a presiones externas. Eso pasó con el hospital de Cobán, el que va en cero. En 2022, la cartera de salud lo trasladó a Petén porque supuestamente no encontró un terreno para edificarlo en Alta Verapaz, pero... Tiempo después, se nos solicitó nuevamente poner el hospital, el financiamiento del hospital en Cobán, o sea, regresarlo de acá, regresarlo otra vez acá, nuevamente atendiendo a las prioridades nacionales, y nosotros tuvimos que hacer el proceso de regresarlo dentro del convenio de préstamo. Ese nuevo cambio de ubicación ocurrió luego de que varios líderes comunitarios y vecinos exigieron al ministerio levantar el centro en Cobán. Y claro, varios diputados del Congreso se unieron al reclamo. Resolver ese tipo de influencias políticas también le puede llevar a la unidad ejecutora meses. Y para mientras se para la ejecución de los préstamos. El conflicto terminó cuando el Ministerio de Agricultura le dio un terreno al de Salud para construir el hospital. Quisimos preguntarle a la cartera de Salud por qué no logró gestionar eso desde un inicio, pero no nos atendieron. Muchas veces, pues justamente lo que pasa en temas como de salud es que los grandes proyectos no se pueden hacer justamente por la falta de recursos, pero ahorita teniéndolos, digamos que llora sangre el no poderlos utilizar. Utilizar esos recursos urge mucho, sobre todo en lugares como Alta Verapaz. El Hospital Regional de Cobán, del que ya hablamos, fue completado en 1978. Casi 40 años después, la Conred lo declaró inhabitable por tener áreas colapsadas. Aún así, este centro es la única oportunidad de muchos para curar sus enfermedades. Rezagos como este persisten en todo el país. Hay apenas un médico y menos de una cama hospitalaria por cada 1,000 guatemaltecos. La mayoría de hospitales en el país fueron construidos ya hace más de 40, 50 años. Nuestro sistema de salud está muy enfermo. Y al parecer, el Ministerio de Salud no lo puede o no quiere llevarlo al médico. El BCIE confía que pronto podrá acudir a la sala de emergencias. Una vez que adjudicas, ahí se te dispara el uso de los recursos, porque ya estás empezando la construcción. Solo el futuro dirá si el banco tiene la razón. Mientras tanto, el presente nos da una certeza. Tenemos casi todo el dinero del préstamo.
pero ningún hospital listo. En buena hora, pues se podría construir otro y gastar ese dinero en algo que sí nos beneficia a todos. Si él tiene las posibilidades y todo, y hay gente muriéndose en este mundo por todo, porque no hay, el hospital no está equipado, no tiene esto, no tiene el otro, entonces nada está haciendo, guardando su dinero. Por eso estamos como estamos. El hospital es muy bueno y todo, pero tiene muchas necesidades que no se ponen a verlas, ¿verdad? Entonces ellos miran sus intereses, no el interés de la gente.